El dominio propio no es un botón que se activa, sino es un músculo espiritual que se necesita ser ejercitado todos los días, ¿sí? La Biblia no presenta el dominio propio como una cualidad opcional, sino la presenta como una necesidad en la cual nos tenemos que mantener firmes, ¿sí? Por medio de esa lucha interna, el apóstol Pablo hablaba de esas batallas entre la carne y el espíritu. En varias de sus cartas, este conflicto era constante y estamos preparados, cederemos ante nuestros impulsos una y otra vez. El problema no es tener la fuerza, sino haber desarrollado la resistencia espiritual necesaria. Muchos cristianos viven atrapados en ese ciclo, ¿sí? Caen, se sienten culpables, se arrepienten y luego volvemos a caer. ¿No ha pasado esto en varias ocasiones, verdad? ¿Sí? Sucede porque nos enfocamos solo en el resultado y no en el proceso que forma el carácter, y no se trata solo de evitar el pecado, sino de construir una vida que naturalmente lo rechace. Y eso se logra con hábitos, ¿sí? No es de la noche a la mañana, no con promesas vacías. El día de hoy veremos algunos hábitos bíblicos que no solo nos fortalecen nuestro dominio propio, sino que transforman nuestra relación con Dios. No son fórmulas mágicas, pero sí son fundamentos eternos. Si alguna vez hemos sentido que no podemos más, o que el pecado tiene más poder que nosotros mismos, ¿sí? Algo dentro de nosotros nos arrastra en esa dirección opuesta. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dominio propio, ¿sí?, es lo que realmente nos hace no caer en esas tentaciones. Iniciamos viendo Proverbios 25-28. Dice el rey Salomón, ¿sí?, que como una ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínense, hermanos, una ciudad sin muros. Ahorita hay una guerra en Irán, ¿sí?, y contra Israel y Estados Unidos, ¿sí? En esos tiempos bíblicos, una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable, sin defensas, sin estructuras, sin protección. Así es nuestra vida cuando carecemos de dominio propio. Estamos expuestos, débiles y fácilmente invadidos por pensamientos, emociones o tentaciones. Esta comparación no solo es poética, sino es profundamente espiritual. Cuando no establecemos límites internos, cualquier impulso puede tomar el control, y lo más peligroso es que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Nos acostumbramos a reaccionar sin pensar, a ceder sin luchar y posteriormente a justificarnos. En lugar de confrontar nuestras debilidades, vivimos como ciudades abiertas a cualquier ataque del enemigo. Pero la buena noticia, hermano, es que esos muros se pueden reconstruir. Dios no solo restaura, también fortalece. Como lo hizo Jerusalén a través de Nehemías, ¿sí? Él quiere ayudarnos a levantar esas nuevas murallas en nuestro interior. Esas murallas de sabiduría, de dominio propio, de discernimiento. Cada ladrillo es un paso a que damos a esa reconstrucción. Cada texto que leemos en la mañana, cada vez que nos sentamos a leer, cada vez que escuchamos una prédica, estamos fortaleciendo esa muralla. Así que, antes de continuar, hermanos, hagámonos una pausa. ¿Cuántas veces hemos actuado sin dominio propio? Todo ese daño que hemos hecho, ¿sí? Tenemos muros caídos en nuestro interior, tenemos puertas abiertas, ¿sí?
tenemos zonas descuidadas. Dios nos está llamando a reconstruir y este proceso empieza por reconocer nuestro estado actual. No para condenarnos, sino para levantarnos y llevarnos a una vida firme, protegida y guiada por el Espíritu. Uno de nuestros mayores errores, hermanos, que cometemos es ceder ante nuestras debilidades, es no pensar en lo que vendrá después. Hacemos las cosas sin pensar. Somos a veces demasiado reactivos, ¿sí? Veamos qué nos dice la primera carta de Corintios 9:27. Nos muestra el apóstol Pablo cómo está disciplinando su cuerpo, ¿sí? Para no quedar descalificado. Primera de Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Él no actuaba por impulsos, ¿sí? Actuaba por una eternidad en su mente. Sabia, quería que cada decisión tuviera un impacto. Y por eso desarrolló la habilidad de mirar más allá del momento. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido después de haber cedido a una tentación? Ese sentimiento de culpa, esa pérdida de tiempo o esa ruptura interna podría habernos evitado si hubiéramos considerado las consecuencias antes de actuar. Este hábito no se trata de miedo, sino se trata de sabiduría. La Biblia nos llama a vivir como sabios, no como necios. Y parte de esa sabiduría es anticiparse al daño. Hagámoslos prácticos, analicemos todo ese daño sinceramente que hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos lastimado a las personas que tenemos al lado? Nuestras relaciones, la pérdida de tiempo, nuestra paz interior, ¿sí? Ahora pensemos si lo fuéramos ejercidos con el dominio propio, todo lo que nos fuéramos evitado. No estamos siendo drásticos, ¿sí? De una forma intencional. Estamos viendo las cosas claras, como nos dice Dios, ¿sí? Puede ser que la próxima vez no tengamos fuerza para actuar. El dominio propio no nace de una fuerza de voluntad, sino de una claridad del propósito. Cuando sabemos lo que está en juego, luchamos con más determinación. Pablo lo sabía y por eso entrenaba como un atleta, ¿sí? Nosotros estamos en una carrera y Dios quiere darnos la corona. Pero necesitamos correr con visión. Y vayamos Hebreos 1 y 2. Se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús no soportó el dolor porque le gustaba sufrir. Lo hizo porque tenía claro el propósito, ¿sí? Detrás de su sacrificio. Su visión era más fuerte que su dolor. Lo mismo aplica para nosotros. Porque no queremos dominio propio que nos motive a buscar el primer lugar cuando recordamos por qué renovamos nuestras fuerzas. Ya sea por la familia, ya sea por el llamado que tenemos, ¿sí? Ya sea por nuestra salud o por nuestra relación con Dios. Ese motivo tiene que ser y estar presente siempre. Cada vez que tengamos una tentación que parezca, ¿sí? Cuando el propósito está claro, la resistencia se fortalece. Hagamos memoria, ¿sí? ¿Cuál fue el punto de quiebre que nos hizo decir basta? ¿Sí? ¿Cuál fue ese punto en el cual dejamos al mundo y empezamos a seguir a Jesús? ¿Sí?
Alcanzar lo que decidimos es empezar a hacer un cambio, ¿sí? Cuando perdemos el enfoque, perdemos la motivación, ¿sí? Pero cuando recuperamos la visión, también recuperamos la pasión por resistir. Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Nosotros podemos soportar la lucha por el fruto que vendrá. El dominio propio no se trata de represión, hermanos, sino de dirección, ¿sí? No estamos evitando algo por miedo, sino porque estamos caminando hacia algo mucho más grande. No lo olvidemos. Romanos 13:14 nos advierte que no hagamos provisión para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. En otras palabras, hermanos, no nos pongamos en situaciones que sabemos que nos harán caer. Este hábito es tan obvio que muchas veces lo ignoramos. Pero la verdad es que muchas de nuestras derrotas espirituales fueron preparadas por nosotros mismos. A veces queremos dejar de tomar, somos alcohólicos, somos drogadictos, ¿sí? Y vamos visitando lugares donde hay alcohólicos y hay drogadictos. Está el diablo, la tentación pendiente. A veces hemos andado en malos pasos con mujeres prohibidas y estamos en lugares a veces donde esas mujeres son la tentación. Hacemos que ese dominio propio tenga una lucha constante y nuestra carne la estamos alimentando más que nuestro espíritu. Si sabemos lo de las redes sociales, ¿sí? Eso nos debilitan muchas veces, ¿sí? Entonces, mantenemos abiertas muchas de esas redes sociales todo el día. Si sabemos que la soledad nos hace vulnerable por estar de ocioso, pensando en cosas y buscando cosas indebidas, ¿sí? Entonces, mejor busquemos una compañía espiritual, ¿sí? Una compañía que nos ayude a acercarnos a Dios cada vez más, ¿sí? El enemigo no descansa, hermanos, y tampoco podemos darnos el lujo de estarle abriendo las puertas. La Biblia no dice, resiste al diablo y él se irá, ¿sí? Santiago 4:7 nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Sométete a Dios, sometámonos a Dios, resistamos al diablo. El orden importa, ¿sí? Hagamos una auditoría espiritual. Revisemos nuestro entorno. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde nos estamos reuniendo? ¿Con quién nos estamos reuniendo? Y hagamos esa pregunta. ¿Es de bendición? ¿Nos edifica? ¿Sí? ¿O nos está ayudando a alimentar nuestra carne? ¿Sí? Tenemos que alimentar nuestro espíritu, ¿sí? Así como el día de hoy, ¿sí? Porque necesitamos cerrar puertas. No se trata de eliminar todo placer, sino darle prioridad a nuestra salud espiritual. Recordemos que el dominio propio no empieza en el momento de la tentación, sino empieza mucho antes, ¿sí? Si soy débil, me voy a un gimnasio y empiezo a ver a chicas guapas, ¿sí? Cuerpos hermosos, ¿sí? Y llego a mi casa y veo a mi esposa gorda. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a andar en ese pecado, caemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es el mundo, ¿sí? La tentación, así es. Y viceversa, ¿eh? Si son mujeres, ¿sí? Y llegan al gimnasio y ven a los hombres fuertes, con brazos fuertes y todo, y llegan a su casa y nos ven en la hamaca con la panza de fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos alimentando la carne, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado a eso. Como dice, la tentación no inicia cuando empezamos a caer, ¿sí? Nosotros mismos a veces la buscamos. En esas decisiones pequeñas, hermanos, del día a día, y si no podemos hacerlo solo, busquemos ayuda de un amigo maduro, una persona, ¿sí? Que sea un líder en fe, que nos ayude, que a veces nos necesitamos, ¿sí? Porque esa persona puede ver
lo de afuera mejor que nosotros, ¿sí? Lo que nosotros no queremos admitir a veces es que Dios no nos llama a pelear solos. Él nos llama a caminar en comunidad. Y esa transparencia la encontramos con fuerza. Y uno de los mayores saboteadores, hermanos, del dominio propio, no es la tentación en sí, sino a veces la culpa que sentimos cuando muchas personas viven atrapadas en un ciclo tóxico. Cuando caemos en un pecado, esa misma culpa a veces hacemos que nos alejemos de Dios. Cuando una persona a veces deja de venir a congregarse, ¿sí?, la probabilidad es muy alta que esa persona no anda bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo lo está dominando. A veces pecamos y nos sentimos miserables, prometemos cambiar y volvemos a caer. Ese ciclo desgasta el alma. Y lo más triste, hermano, es que muchas veces confundimos esa culpa por una convicción espiritual. Y lo más triste también es cuando esa condenación la disfrazamos. Veamos qué nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Nos recuerda que la salvación es por gracia, no por obras. No eres aceptado por Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice, Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. No es porque lo hicimos bien esta semana, sino porque Jesús ya pagó el precio. Cuando entendemos esto, el peso de la culpa se rompe. No para que sigamos pecando, sino para que dejemos de vivir como si nuestra identidad fuera un pecado irremediable. La gracia no es excusa, es poder para levantarnos y seguir. Romanos 8:1 nos dice y nos lo deja claro: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si Dios no nos está condenando, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Sí? El dominio propio no se alimenta de la culpa, sino del amor. Cuando sabemos que somos amados, incluso cuando fallamos, nuestro corazón se fortalece para decirle no a la próxima vez. No porque debamos hacerlo, sino porque queremos responder con amor de Dios y con obediencia, ¿sí? Así que la próxima vez que caigamos, hermanos, no nos quedemos en el suelo. Recordemos que tenemos un Padre Celestial, el cual nos extiende la mano. Recibimos su gracia, nos sacudimos el polvo y seguimos la carrera, ¿sí? Porque la victoria no es quien nunca cae, sino de quien se levanta con más fe cada vez. Hermanos, ¿cuánto influye la gracia de Dios en nuestro camino hacia el dominio propio? Cuando José fue tentado día tras día por la esposa de Potifar, su respuesta fue clara: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él no se enfocó en las consecuencias sociales, si fuera sido en esta época. ¿El qué dirán? ¿Me van a subir en la red? Tampoco en lo que pensarían los demás. Su centro era Dios, ¿sí? Su mirada estaba en la relación con el Padre, no en el placer del momento. Este hábito parece simple, ¿sí? Sin embargo, es uno de los más poderosos: enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, en el instante de la tentación, no en la lucha, no en la fuerza de voluntad, sino en Dios. Porque cuando vemos a Dios como lo más valioso de la vida, lo demás pierde fuerza. El pecado deja de ser atractivo. Cuando nuestro corazón está lleno de presencia de Dios, la mayoría de las caídas ocurren cuando perdemos nuestra mirada en Dios. Como Pedro se estaba hundiendo porque quitó la mirada en Jesucristo, ¿sí? En medio de la presión olvidamos a veces la santidad.
Así como José debemos de ser, debemos de pensar siempre, Dios está aquí, Dios me está viendo, Él me ama y Él me sostiene. Algo cambia dentro de nosotros. La tentación ya no tiene el mismo poder cuando estamos conscientes de su presencia. Hagamos un hábito antes de reaccionar, antes de decidir. Detengámonos y digamos en nuestra mente, Señor, ¿qué piensa de esto? Esta pausa puede ser la diferencia entre caer y librarnos de la tentación. No luchemos solo, hermanos. Miremos a Dios y dejemos que su presencia sea nuestra defensa, ¿sí? Y si sentimos que la tentación es una lucha constante, muchos queremos dominio propio como si fuera algo que pudiéramos adquirir de una forma instantánea. Pero según la segunda carta de Pedro, del 5 al 8, nos dice, segunda de Pedro 1, 5 al 8. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con efecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El dominio propio es parte de una construcción espiritual que empieza con la fe y sigue con la virtud, el conocimiento, la paciencia, la piedad y más, es decir, el dominio propio no es el inicio del proceso, es el resultado de un desarrollo interior. Pedro nos muestra una secuencia, primero la fe, luego el carácter, después el conocimiento y finalmente el dominio propio. Esta progresión es intencional. No podemos controlar el cuerpo si la mente está desordenada. No podemos tener una mente clara si nuestro corazón está dividido. Y no podemos tener un corazón firme si no hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es como entrenarnos a una competencia, ¿sí? No se empieza con lo más difícil, se empieza con lo esencial. Si queremos tener dominio propio, hermanos, en nuestras acciones, empecemos por fortalecer la relación con Dios, cultivar un carácter santo y nutrir la mente con su palabra. Entonces, el dominio propio vendrá como consecuencia, ¿sí? Una consecuencia natural de un alma ordenada, y así no nos desampararemos. Si aún caemos, evaluemos la base, evaluemos nuestras raíces, ¿sí? No nuestro fruto, ¿sí? ¿Cómo está nuestra fe, nuestro carácter, nuestra mente, ¿sí? No intentemos controlar el fruto sin cuidar la raíz. Dios quiere darnos la victoria, pero primero quiere edificar en nosotros un fundamento firme. Y cuando eso esté en orden, el dominio propio será solo una extensión de nuestra nueva naturaleza. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el dominio propio es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto cambia todo, porque un fruto no se produce por esfuerzo, sino por permanencia. Un árbol no grita para dar fruto, solo permanece arraigado, alimentándose y expuesto a la luz. Y sin ruido, ese fruto aparece. Lo mismo sucede en nuestras vidas. En nuestra vida espiritual, el error de muchos creyentes es tratar de producir fruto del dominio propio por sí mismo. Se enfoca o nos enfocamos en resistir al pecado. Se nos olvida cultivar la relación con el Espíritu, ¿sí? Pero la Biblia dice que si vivimos por el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Esto implica conexión
comunión, obediencia, no solo lucha, queremos más dominio propio. Entonces, enfoquémonos, hermanos, menos en el problema, sino más en la presencia de Dios. Dediquémonos tiempo a la oración, a la adoración, a la palabra, alimentámonos el espíritu, ¿sí? Y veremos cómo la carne pierde fuerza, ¿sí? El dominio propio no es una meta que se alcance a la fuerza, es una evidencia de la vida que camina con Dios diariamente. Cuando entendemos todo esto, dejamos de presionarnos y empezamos a disfrutar el proceso, porque sabemos que no estamos solos, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y si permanecemos en Él, el fruto vendrá inevitablemente. Dios no espera perfección, espera persistencia, que seamos perseverantes, ¿sí? Él sabe que el crecimiento es progresivo, como un niño que aprende a caminar. Se cae, se levanta, cada paso que da va fortaleciendo sus piernitas, ¿sí? Así es la oportunidad que tenemos de revisar internamente cómo estamos nosotros, cómo nos caemos y cómo nos levantamos, y si en esas caídas y en ese levantarnos, ¿sí?, lo hacemos cada vez con más fuerza, ¿sí? Así que no nos quedemos con la culpa, ¿sí? Veamos la raíz de cada error. Podemos convertirnos en una lección que nos impulse a un nuevo nivel de madurez. Así es el carácter que se forja no en ausencia, ¿sí? Si nos ausentamos y estamos cayendo en los errores continuamente, ¿sí?, y no buscamos a Dios, ¿sí?, vamos a estar cíclicamente cayendo. Así que si esta lucha de hoy, no nos rindamos, ¿sí? A veces decimos, esta semana me fue bien, ¿sí? O este día me fue bien, pero ¿sabes qué? Hace un minuto tropecé, ¿sí? Y se sienten con esa culpa que nos retiramos de la comunión del Padre. No huyamos de Dios, hermano. Corramos hacia Él siempre, porque mientras otros nos juzgan, ¿sí?, Él nos está esperando con los brazos abiertos, ¿sí? Así que, para ayudarnos a construir paso a paso nuestro dominio propio, que tanto deseamos, ¿sí?, busquemos nuestra transformación en Cristo. No esperemos los resultados relámpagos ni las victorias rápidas, ¿sí? Busquemos el reino de Dios con pequeños pasos. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, ¿sí?, con levadura que se mezcla lentamente en la masa. Así también es el dominio propio, una construcción progresiva, casi invisible, pero imparable cuando es constante. No subestimemos el poder de una pequeña decisión. Ese no que hemos dado hoy, ¿sí?, ese versículo que nos mandaron en la mañana, lo leímos y lo memorizamos, ese momento de oración que hacemos cada instante, ¿sí?, eso nos ayuda a distraernos y nos está formando a nosotros, ¿sí? Esa es la muralla que estamos levantando para no caer en las tentaciones que abundan en nuestro entorno, ¿sí? Dios es fiel para crecer. Cada semilla que se planta con fe, la transformación real ocurre cuando esas pequeñas decisiones que se vamos acumulando con el tiempo van moldeando nuestra mente, nuestro corazón y la conducta. Así como una gota de agua que puede perforar una piedra. ¿Por qué? Por la constancia, ¿sí? Ese es nuestro hábito espiritual. Todos los días, ¿sí?, ni cuenta nos vamos a dar cuando tenemos nuestro dominio propio fortalecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.